Bien. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a ver ahora la cuarta clase del curso de inmunología. Mi nombre es Gabriel Lasabe, soy uno de los docentes que va a estar participando en el curso. Yo les voy a dar esta clase y la siguiente clase que corresponden a las primeras clases del sistema inmune adaptativo, ¿sí? O sea, para un poco para seguir lo que es el hilo conductor del curso. Ustedes en la primera clase les dimos una clase introductoria, digamos, de lo que es el sistema inmunológico, y luego pasamos, ahí vimos los aspectos principales, ¿sí? Conceptos generales de todo lo que es la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Pasando por los distintos componentes, ya sea celulares y solubles, los distintos mecanismos efectores que son bien importantes en los dos tipos de respuestas. Y bueno, y después hicimos un par de clases con el sistema inmune innato, bueno, y ahí tuvimos o sea, hablamos de todos los componentes, ahí sí entramos en detalle en todo cómo funciona el sistema inmunitario innato, cómo funcionan esas defensas que son bien inmediatas y tan importantes para la contención de las infecciones. Y bueno, y ahí tuvimos un parátopo y recién ahora nos enganchamos, más o menos un mes después. O sea que yo primero quería hacerles un pequeño repaso de las clases anteriores, ¿sí? Sobre todo el sistema inmune innato, para después conectarnos con el sistema inmune adaptativo. Les recomiendo, o sea, para los que no vieron las clases anteriores, está bueno que las vean para la próxima clase y las siguientes, porque de ahora en más nosotros vamos, de alguna forma, o sea, está todo medio conectado, ¿no? O sea, si bien cada clase se separa, digamos, para dar un tema puntual, nosotros vamos teniendo en cuenta que en las clases anteriores se dieron ciertos conceptos y se maneja ya cierta nomenclatura, ¿sí? Entonces es importante que ustedes los vean antes porque no podemos estar explicando todo de vuelta porque no da el tiempo para meternos en profundidad en el tema de cada clase, ¿sí? Entonces digo, por ejemplo, si hablamos de fagocitosis la semana pasada, yo ahora, si bien la voy a nombrar, pero no la voy a explicar. Entonces está bueno que ustedes más o menos ya conozcan en qué consiste, por ejemplo, el proceso de fagocitosis, ¿sí? Y así con muchas otras cosas. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito de la respuesta inmune innata. Primero que nada, destacar que es un sistema ancestral que lo compartimos muchísimos organismos del reino animal e incluso organismos dentro del reino vegetal. ¿Sí? Hay muchos componentes que de alguna forma se fueron conservando a lo largo de los miles de años, de millones de años de evolución, y bueno, se fueron conservando porque son bien importantes en los organismos para la defensa contra los patógenos, ¿sí? Y bueno, esas moléculas, esas células que hemos ido heredando, componen lo que es el sistema inmune innato, ¿sí? Que es, bueno, que está involucrado digamos, en la primera línea de defensa contra las infecciones. ¿Ah? Vamos a repasar un poco los componentes celulares. ¿Se acuerdan, o me pueden decir de algún componente que les suene de la respuesta inmune innata? ¿Algún componente celular, por ejemplo? ¿Me escuchan ahí, no? Sí, se escucha así. Bien. Los Sí. mastocitos, ¿Cómo? macrófagos. Mastocitos, macrófagos. Mastocitos, macrófagos, bien. Va por ahí, ¿no? O sea, ¿alguno más le suena? Células dendríticas, neutrófilos. Ahí está. Bien. Cada una de ellas digamos, con una distribución diferente de nuestro organismo, nuestro cuerpo, y con funciones diferentes, ¿no? Entonces, ahí podemos mencionar a las tres células que consideramos como células centinelas o células residentes, que son las dendríticas, los macrófagos y los mastocitos, ¿sí? O sea, en cualquier tejido, o sea, a nivel de la piel, cuando nos lastimamos, ¿sí? Tenemos el riesgo de infectarnos con cualquier tipo de patógeno. Bueno, aquí estas células estarán ahí sensando lo que está sucediendo y de alguna forma van a dar las señales de alarma para iniciar todos los mecanismos efectores del sistema inmune innato, ¿sí? O sea, van a ser las primeras en reconocer cuando se da una infección, ¿sí? Podemos encontrar este tipo de defensas iniciales, ya sea en lo que viene a ser los límites de nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en la piel o a nivel de las mucosas, ¿sí? En que son zonas donde se da mucho el intercambio con el ambiente y son zonas que están expuestas al ingreso de todo tipo de patógenos. ¿Tá? Y después, por ahí mencionaba a los neutrófilos, ¿sí? Podemos mencionar a otras células como las natural killer
o eosinófilos, basófilos. Esas células, ¿dónde las vemos comúnmente? ¿Se acuerdan? ¿En la sangre? En la sangre, perfecto. O sea, una vez que se da una infección, después nuestro sistema inmune recurre a muchas células de la sangre para reclutarlas al sitio de infección y que éstas vayan a ayudar, ¿sí?, con sus mecanismos efectores a eliminar el patógeno, ¿sí? Entonces acá podemos destacar a estas 4 células, ¿sí?, a los natural killers, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. También tenemos a los monocitos, que son los que se diferencian luego hacia células dendríticas y macrófagos. Y cada una de estas células las podemos identificar, digamos, con funciones más importantes para distintas infecciones. Por ejemplo, los neutrófilos son células que son muy importantes para luchar contra bacterias extracelulares. ¿Ah? Son células fagocíticas, al igual que las dendríticas y los macrófagos, son células fagocíticas, pero tienen mecanismos especializados de muerte por fagocitosis, ¿sí?, que ya estuvimos viendo en las clases de INNAT, ¿sí? Son, digamos, las células fagocíticas por excelencia. Entonces son muy eficientes para eliminar aquellas bacterias extracelulares que son de vida extracelular. Bueno, ellos las captan por fagocitosis y de alguna forma desarrollan mecanismos que permiten la eliminación eficiente de este tipo de patógenos. Después tenemos las natural killer, que son muy buenas para eliminar infecciones virales, ¿sí? Estas células se encargan de reconocer a otras células que estén infectadas, ¿sí? Entonces, y esto sirve para células que están infectadas por un virus o patógenos, bacterias intracelulares, ¿no? También es válido. O incluso también las vemos actuando a nivel de tumores, es decir, nuestro sistema inmune también lucha contra tumores, contra células tumorales, y las natural killer tienen funciones efectivas contra este tipo de células o de malformaciones. Y bueno, eosinófilos y basófilos son células que ayudan contra infecciones parasitarias o larvas de insectos, ¿sí?, helmintos. Son patógenos más bien un poco más grandes que lo que vienen a ser las bacterias, y estas células degranulan su contenido y generan acciones citotóxicas sobre los patógenos. Después tenemos componentes solubles, como por ejemplo el sistema de complemento, ¿sí?, que también operan a favor del sistema inmune innato. El sistema de complemento funciona como una cascada de coagulación, básicamente es una cascada, ¿sí?, similar a la cascada de coagulación, en donde, bueno, se da la activación de ciertos componentes sobre la superficie del patógeno, y esto va derivando en sucesivas activaciones de sucesivos componentes que van de a pocos depositándose. Y en definitiva llegan a un momento donde se empiezan a dar funciones efectoras de complemento. Una de ellas es formar un poro lítico sobre la superficie de los patógenos, ¿sí?, que directamente ataca, digamos, la estructura del patógeno. Pero también, además, componentes intermediarios también ayudan a la eliminación. Por un lado, ayudan a opsonizan al patógeno y de esa forma colaboran con la fagocitosis. ¿Se acuerdan de la opsonización? ¿Cuál era, en qué consistía bien? ¿Que vimos en las clases anteriores? Me ayudaba, por ejemplo, a detectar el patógeno y Bien. que fuera más fácil de fagocitar. Claro, lo marca, ¿sí? Es como que lo marca, lo etiqueta, y las células fagocíticas tienen receptores para componentes del complemento y logran fagocitar al patógeno a través de estos intermediarios, ¿tá? Eso, de alguna forma es un marcaje. Después tenemos proteínas de la fase aguda, ¿sí? Y acá se habló mucho, por ejemplo, de la proteína C reactiva, de pentraxinas, de ficolinas, ¿sí?, que son moléculas que son secretadas por el hígado durante una infección, ¿tá? Y estas moléculas, que en general son proteínas, se unen y también actúan como opsoninas o incluso también activan el complemento. Y después, unas moléculas solubles que son muy importantes son las citoquinas, que son de alguna forma los mensajeros intercelulares, ¿sí? Es decir, una célula cuando, por ejemplo, una dendrítica sensa el peligro, va a empezar a secretar ciertas citoquinas para avisar a nivel local a las células vecinas, pero también a nivel sistémico, ¿sí?, para avisar al hígado, para avisar en el hipotálamo que estamos sufriendo una infección. Bien, entonces, si entramos en el contexto de una infección, podemos entender entonces que el sistema inmune innato actúa rápidamente, activándose a través de receptores que van a detectar la infección y van a desencadenar mecanismos efectores. Entonces acá tenemos 2 puntos bien importantes. Las células detectan la infección
y por otro lado, desencadenar mecanismos efectores, ¿sí? Son dos puntos que es bien importante que ustedes tengan claro. ¿Cómo detectan la infección estas células? ¿Cómo son capaces de detectar la presencia de un patógeno o de un microorganismo que no es propio de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué recuerdan de eso o cómo les parece que se da la detección? Era por los DAMPs y los PAMPs. Exactamente, es por los DAMs y por los PAMs, que para eso hay receptores, ¿verdad? Sí. Tenemos receptores para lo que conocemos como PAMs y DAMs. Estos receptores ya están codificados en la línea germinal de nuestras células del sistema inmune innato, ¿sí? Es decir, las células dendríticas que salen del desarrollo de nuestra médula ósea ya salen con los receptores que le corresponde expresar. Lo mismo los macrófagos y los mastocitos y demás. Entonces, de estos receptores hay dos grandes familias o grupos que podemos destacar en la inmunidad innata. Receptores fagocíticos y receptores de señalización. Receptores fagocíticos, como dice la palabra, ayudan a fagocitar a los patógenos, y los receptores de señalización, una vez que sensan un PAMP o un DAM, lo que hacen es generar una cascada intracelular de señalización para dar lugar a la activación de ciertos factores de transcripción que derivan en la expresión de citoquinas proinflamatorias. Entonces, ¿qué reconocen esos receptores? Esos receptores, capaz que lo oyeron nombrar, son PRRs. ¿Sí? Los PRRs reconocen motivos conservados en patógenos. Esos son los PAMs. ¿Sí? Y los PAMs podemos encontrar componentes conservados en los distintos microorganismos, en levaduras, en virus, en bacterias. Por ejemplo, en levaduras, un componente que es típico de levaduras son glicoproteínas, como por ejemplo proteínas con varios residuos de manosa. ¿Sí? Estas son manoproteínas. Y son componentes, y estos en general, son componentes que son esenciales para la vida del microorganismo, y que el microorganismo no puede quitarse de sí porque lo necesita para sobrevivir. ¿Sí? Por ejemplo, las manoproteínas son muy importantes a nivel estructural de la pared de levaduras, y es esencial para su vida. Entonces, estas moléculas que no están en nuestro organismo son aprovechadas por las células para reconocerlas como algo extraño. ¿Sí? Entonces tenemos el caso de la pared celular de levadura. Tenemos también componentes virales en los virus. Por ejemplo, los virus, que su material genético es distinto al nuestro, en la mayoría de los casos. Es ADN, o la molécula de ADN tiende a tener diferencias, porque, por ejemplo, es de simple hebra en vez de ser de doble hebra, o son virus con genomas de ARN, entonces eso ya es una gran diferencia. Todo eso puede ser detectado como algo extraño. En bacterias, por ejemplo, tenemos receptores que se especializan en reconocer lipopolisacáridos, ¿sí? de la membrana bacteriana, o componentes de la pared de peptidoglicanos de la membrana. Por ejemplo, el peptidoglicano en sí mismo puede ser reconocido como un PAM, o el ácido teicoico o el ácido lipoteicoico. ¿Sí? Todo esto son lo que conocemos como PAMs. Y después tenemos los DAMs, que son los patrones moleculares asociados al daño tisular. ¿Sí? Es decir, ¿cuándo ocurre un daño tisular o un daño celular? Cuando estamos bajo un evento de algún estrés, de estrés, ¿sí? Por ejemplo, si sufrimos una herida, ¿sí? O mismo a causa de una infección, muchas de nuestras células se van a morir, y no por la muerte programada de apoptosis, sino que van a morir, digamos, por lisis celular, liberando contenido al medio extracelular. Contenido que no es normal observarlo por parte de nuestras células. Entonces, eso ya es un peligro en sí mismo. Por ejemplo, componentes nucleares como el ADN, ¿sí? O proteínas de la cromatina, son detectadas como peligro, ¿sí? O componentes citoplasmáticos o mitocondriales, ¿sí? Por el caso del ATP, proteínas del shock térmico, ¿sí? Ácido úrico, y también componentes de la matriz extracelular, es decir, entre nuestras células hay matriz extracelular formado por ácido hialurónico que, cuando se rompe la matriz, se libera, termina, digamos, generando la liberación de hialuronano, que también puede ser detectado como peligro. ¿Tá? Entonces, cuando se sensa el peligro, estamos bajo lo que se conoce como una fase inmediata, ¿no? Nuestras células detectan y empiezan a actuar. ¿Cómo actúan? Bueno, generando mecanismos efectores que eliminan directamente al patógeno, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los mecanismos efectores directos está la muerte por fagocitosis, o en el caso del complemento, activarse y generar poros líticos sobre las membranas o la superficie de los patógenos. Pero después también indirectamente ayudan a eliminar el patógeno, porque empiezan a promover la producción
de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Quimioquinas y otro tipo de mediadores proinflamatorios. Por ejemplo, yo acá les muestro la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y TNF-alfa, que son 3 citoquinas proinflamatorias muy importantes al inicio de una infección, ¿sí? Pero, por ejemplo, los mastocitos liberan mucha histamina, que también es un potente mediador vasoactivo, ¿sí? Que ayuda mucho al desarrollo de la inflamación, ¿sí? Hay muchos mediadores inflamatorios, estas 3 son bien importantes, y entre otras cosas lo que van a hacer es ayudar a que en el sitio de infección se genere una respuesta eficiente, se genere una contención de la infección, ¿sí? Es decir, el sistema inmune va a tratar de evitar la diseminación del patógeno, lo va a tratar de controlar y lo va a tratar de eliminar, ¿sí? Entonces, bajo esta premisa, lo que se hace es activar, generar, digamos, mecanismos de vasodilatación a nivel de los capilares sanguíneos, ¿sí? Que están, digamos, digamos, bordean lo que viene a ser la zona del tejido infectado, ¿sí? Entonces, supónganse que nosotros nos lastimamos la piel, bueno, lo que son los capilares que llegan a esa zona de la piel, van a ver el flujo de sangre, digamos, disminuido, enlentecido, y eso favorece, digamos, que lleguen más células hacia el sitio, ¿tá? A su vez, es muy importante acá la activación del endotelio de los capilares, porque la activación del endotelio hace que las células endoteliales cambien su fenotipo, se contraigan y permitan la unión de ciertas células de nuestro sistema inmunitario, de los glóbulos blancos, ¿tá? Por ejemplo, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos o alguna otra. Entonces, nuestras células endoteliales se van a activar y se van a contraer, y cuando esto sucede, muchas células van a poder, digamos, ingresar desde la sangre hacia el sitio de infección, ¿tá? Los detalles de todo esto lo vimos en las clases anteriores y lo pueden repasar luego. Entonces, acá dependiendo del contexto de infección, por ejemplo, si estamos en una infección de bacteria extracelular, probablemente lo que nosotros veamos que se reclute hacia el sitio de infección, van a ser células tipo neutrófilos, ¿sí? Células van a ser principalmente neutrófilos, ¿tá? Pero si nosotros estamos en el contexto de una infección, por ejemplo, con un virus, probablemente acá lo que veamos que se reclute sea mayoritariamente natural killer, ¿tá? Entonces, lo que quiero decir es que el contexto de infección, o sea, la infección va a generar un contexto, ¿sí? Que va a repercutir en el tipo de células que se van a reclutar hacia el sitio de infección. A su vez, las citoquinas, estas citoquinas son importantes para avisarle al hígado que se está dando una infección, entonces ahí se va a dar la producción de las proteínas, la respuesta de la fase aguda, y a su vez también, en particular la interleuquina 6, va a avisar en el hipotálamo que estamos en presencia de una infección, y eso da lugar al desarrollo de fiebre. No sé si tienen alguna duda de esto. Bueno, eso era un poco el repaso general, ¿tá? O sea, un poco para entrar en contexto antes de pasar a lo que es el sistema inmune adaptativo. Este es un poco el resumen. Lo importante acá de destacar es que es una respuesta rápida, ¿sí? Al poco tiempo de la infección nosotros ya tenemos respuestas inmediatas, y después tenemos una fase inducida que es lo que provoca, digamos, todo ese reclutamiento de células y de líquido desde la sangre hacia el sitio de infección. Ese proceso de reclutamiento, ¿sí? Es lo que provoca y lo que produce la inflamación, ¿tá? Entonces, típicamente cuando nosotros nos lastimamos y estamos bajo una infección, vamos a sentir en la zona una hinchazón, un aumento del calor, un aumento del dolor, ¿sí? Calor, dolor, hinchazón, ¿tá? Todo es enrojecimiento de la piel, todo eso son signos de que estamos bajo una inflamación y de que nuestro sistema inmune está trabajando para eliminar algún agente infeccioso. Y es una respuesta, la respuesta inmune innata, que no genera memoria, ¿tá? Es decir, así como nosotros heredamos los componentes celulares que vienen de millones de años de evolución, estos van a actuar siempre de la misma forma en casos de reinfecciones, ¿sí? Y eso es una gran diferencia respecto a la respuesta inmune adaptativa que vamos a estar viendo. Entonces, si yo les pregunto ahora qué tipo de componentes celulares y componentes solubles hay del sistema inmune adaptativo, ¿cuáles reconocen ustedes como tales? ¿Les suena alguno? Algunos hay bien famosos, ¿no? Los linfocitos T. Los linfocitos T, perfecto. Quizás no son los más famosos de todos, pero sí, perfecto. O sea, sí son Anticuerpos. los anticuerpos, exactamente. ¿Sí?
Los anticuerpos son Células B. componentes. Sí, ¿qué más? Células B y Ahí células está, T. perfecto. Va por ahí, ¿está? O sea, los anticuerpos, a ver, los anticuerpos son una proteína, ¿no? Son proteínas que, bueno, se unen a los patógenos, ¿no? Y cumplen funciones efectoras. Pero son proteínas que tenemos en la sangre, así porque sí, o las produce algún tipo celular. ¿Qué células producen de las que ustedes mencionaron? La B, o sea, Ahí las está, células B. los linfocitos B, ¿tá? Entonces, para destacar del sistema inmune adaptativo, estos son los componentes, digamos, principales que está bueno que ustedes retengan. Acá tenemos los linfocitos B, que son las células encargadas de expresar y secretar a los anticuerpos, ¿tá? Y después tenemos a las células T, las cuales podemos subdividir en varios grupos. Principalmente tenemos dos grandes grupos, que son los linfocitos T CD4 y los linfocitos T CD8. ¿Tá? Ahí ya separamos, digamos, dos grandes familias de linfocitos T, que van a ver que sus receptores reconocen, digamos, cosas similares, pero difieren en gran parte a nivel de la estructura de las cosas de la molécula que reconoce. ¿Tá? Vamos a verlo eso un poquito más en detalle después. Y después, dentro de los linfocitos T CD4, vamos a tener subgrupos de linfocitos T que van a cumplir distintas funciones. Por ejemplo, uno de estos linfocitos ayudan mucho a la activación de los linfocitos B y la secreción por parte de estos de los anticuerpos. ¿Tá? Entonces, en la mayoría de las respuestas adaptativas, nosotros, los linfocitos B, perdón, requieren de la colaboración T para secretar a los anticuerpos. Entonces, el rol de los linfocitos T tiende a ser fundamental para que nosotros luego veamos anticuerpos específicos contra los distintos patógenos en nuestra sangre. Y después las citoquinas son fundamentales también acá, ¿no? Así como en la respuesta inmune innata, acá hay muchos tipos de citoquinas que se van generando en las distintas infecciones, ¿sí? No, vamos a tener un repertorio de citoquinas que va a ir variando dependiendo de la infección que vayamos transitando. Lo mismo, si es contra una bacteria, o si es contra un virus, o un parásito, el patrón de citoquinas va a ser diferente y eso va a repercutir en distintas respuestas de anticuerpos y distintas respuestas T, distintas respuestas de células T. ¿Tá? Una pregunta típica que nos hacemos acá es cómo el sistema inmune adaptativo reconoce la presencia de componentes extraños, porque vieron que respecto al sistema inmune innato hablamos de receptores que reconocen PAMs, motivos conservados. ¿Les parece que acá sea igual? ¿O qué? No sé si alguien tiene alguna idea de eso. ¿No era que las células dendríticas en la innata, cuando las células blancas llegan al tejido, Sí, por tipo, cuando atraviesan hay como una presión, un sí, gradiente, bien. pero después también hay un gradiente contrario por las células dendríticas que después pueden entrar a la linfa y presentarles a los linfocitos un antígeno o un patrón para que hagan lo que tengan que hacer. Bien, está. Está bien eso, pero digamos, es como ese papel que vos me hablas de la dendrítica es como un papel mediador o intermediario entre lo que es la respuesta innata y adaptativa. O sea, es importante hablar de la dendrítica como un actor que comunica a lo que es la respuesta innata con la adaptativa. Es decir, es una célula que es fundamental para dar lugar a la activación de la respuesta adaptativa. ¿Sí? Pero, de todas formas, la respuesta adaptativa, las células del sistema inmune adaptativo necesitan detectar al patógeno para activarse. ¿Tá? Es decir, la célula dendrítica va a ir por ejemplo, puede activar linfocitos T, pero siempre y cuando presente antígenos o componentes del patógeno que está infectando en ese momento. Entonces, acá lo importante es que hay dos receptores. En el lado de los linfocitos B tenemos a los anticuerpos, y en el lado de los linfocitos T tenemos al TCR, que es el receptor asociado a la membrana del linfocito T, que son capaces de detectar al patógeno, ¿sí? A todos los patógenos que entran. La respuesta acá es que no hay un reconocimiento conservado, ¿sí? No hay un reconocimiento de patrones. Acá el sistema inmune adaptativo trabaja sobre generar una diversidad amplia de receptores, ¿sí? Y eso va a involucrar el reconocimiento específico de una amplia diversidad de estructuras químicas, ¿sí? Es decir, se van a generar tantos clones de linfocitos B
y de linfocitos T, con receptores diversos, o sea, con receptores de alguna forma diferentes entre un clon y otro, que hace que de alguna forma, por azar, cualquier tipo de patógeno, cualquier tipo de estructura química que haya en el patógeno, pueda ser reconocida por algún clon. ¿Tá? Y ahí es que se desencadenan los mecanismos. Entonces, esto es un evento muy azaroso, ¿sí? Que nosotros esperamos que siempre suceda porque el sistema inmune trabaja sobre generar muchísimos clones diferentes, tan grande que por azar siempre va a haber algún clon que reaccione contra el componente que está ingresando en determinada infección. ¿Tá? Entonces aquí el sistema inmune necesita también de generar memoria, ¿tá? Porque obviamente la respuesta adaptativa es más lenta, vieron que ocurre días o semanas luego de una infección. Es una respuesta que es más lenta, es muy eficiente, ayuda al sistema inmune innato a eliminar a los patógenos, es decir, el sistema inmune innato muchas veces no logra eliminar a los patógenos, sino que los controla, pero no los elimina, y requiere muchas veces de la acción del sistema inmune adaptativo para que lo logre eliminar completamente. ¿Tá? O sea, es muy eficiente, pero demora. Entonces, la generación de memoria acá es muy importante, porque en el caso de reinfecciones, si el sistema inmune genera memoria, luego, para cuando se dan las reinfecciones, los eventos de encuentro con el patógeno van a ser más rápidos, más probables, y a su vez esas células de memoria que van a ser de larga vida, van a activarse más rápido, tienen umbrales de activación más bajos. ¿Tá? Entonces, el sistema inmune adaptativo cuenta con una función muy importante que es la de generar memoria inmunológica. Bien. Pasamos entonces esto lo vamos a ir viendo en las distintas clases. No se olviden que esto es la primera clase del sistema inmune adaptativo, y van a venir varias clases en donde vamos a ver en detalle las respuestas de los linfocitos B, la respuesta de los linfocitos T, ¿sí? Contra distintos patógenos y los distintos mecanismos efectores que hay. Pero para empezar con la respuesta adaptativa, vamos a empezar, digamos, por lo más chico, que son los receptores, es decir, cómo reconocen estas células a los patógenos. Esto se da a través de los receptores. ¿Y los receptores cuáles son? Los anticuerpos por parte de los linfocitos B y los TCR por parte de las células T. ¿Sí? Son las dos moléculas de reconocimiento del sistema inmune adaptativo. Bien. En cuanto a los anticuerpos, bueno, estos se encuentran durante la vida de un linfocito B, se encuentran mayoritariamente, la mayor parte del tiempo, se encuentran como receptor de membrana. ¿Ah? Como muestra acá la imagen, en esta zona, acá nosotros tenemos a un linfocito B virgen que sale del desarrollo de la médula ósea y que va a estar migrando en la periferia, en los distintos ganglios linfáticos, ¿sí? Y recirculando entre la linfa y la sangre. Y estos linfocitos B van a estar siempre, en su fenotipo, van a presentar el receptor BCR. Este BCR va a ser el anticuerpo cuando estos linfocitos en algún momento de su vida se decidan a secretar a ese receptor. ¿Tá? ¿Cuándo sucede esto? Cuando el linfocito B en algún momento se encuentra con la molécula para la cual este receptor es específico. ¿Tá? O sea, eventualmente va a haber una infección y algunos de los linfocitos B que nosotros tenemos en nuestro organismo van a reconocer componentes de esa infección. Entonces, cuando eso sucede, estas células se diferencian a células secretoras de anticuerpo, que se conocen como células plasmáticas o plasmocitos. ¿Sí? Entonces, estos anticuerpos secretados son los que luego podemos medir en la sangre, por ejemplo. Son los que vamos a tener en la sangre y que van a estar, digamos, actuando, cumpliendo sus funciones efectoras para tratar de eliminar a los patógenos. ¿Sí? Los anticuerpos pueden reconocer variados tipos de estructuras, ¿sí? De moléculas, que van, por ejemplo, principalmente se unen a proteínas o componentes de polisacáridos, ¿sí? Pero la verdad que en realidad se puede detectar casi que cualquier tipo de molécula con un anticuerpo. Pueden reconocer ácidos nucleicos, pueden reconocer qué sé yo, ácidos grasos, moléculas pequeñas, de estructura orgánica pequeña, como por ejemplo, no sé, son las vitaminas, hormonas, pequeñas toxinas. Casi que cualquier tipo de estructura es reconocida por los anticuerpos, ¿sí? Y cuando hablamos de una molécula que es reconocida por anticuerpos, ¿sí? O por receptores del sistema inmune adaptativo, eso lo conocemos como antígeno. En inmunología lo denominamos antígeno. ¿Sí? Entonces, de ahora en más, aquellas moléculas que son reconocidas por receptores del sistema inmune adaptativo como anticuerpos o TCRs, vamos a hablar de antígeno, ¿sí? La reacción, por ejemplo, reacción antígeno-anticuerpo.
Después tenemos los linfocitos T con sus TCR, ¿sí? A diferencia de los linfocitos B, los linfocitos T van a estar actuando durante toda su vida con su TCR anclado en su membrana, ¿sí? Es un receptor de membrana y nunca va a ser secretado, como es en el caso de los anticuerpos. Estos TCR son capaces de, reconocen estructuras más restringidas que los anticuerpos. Únicamente la mayoría de los TCR pueden detectar o pueden reconocer secuencias peptídicas, ¿sí? Péptidos que van de entre 8 y 20 aminoácidos, ¿sí? Y estos TCR no pueden reconocer los péptidos en solución, como por ejemplo, como sí lo hacen los anticuerpos, o sí lo pueden hacer los anticuerpos. En este caso, los linfocitos T son capaces de reconocer péptidos siempre y cuando estos péptidos estén anclados sobre la membrana de células presentadoras, formando complejo con unas moléculas que se llaman moléculas del complejo mayor de compatibilidad, ¿sí? MHC. Entonces, solo si los péptidos forman complejo con las moléculas de MHC, van a ser reconocidos por algún linfocito T que tenga algún TCR específico por esos determinados antígenos peptídicos, ¿sí? Formalmente, cualquier célula de nuestro cuerpo, toda célula nucleada, ¿sí? Que son la mayoría, porque con excepción de algunas, como por ejemplo los eritrocitos, casi que cualquier célula va a poder presentar péptidos en moléculas de MHC, ¿sí? Y en función de qué tipo de molécula de MHC se dé la presentación, se van a activar linfocitos T, o CD4 o CD8, ¿sí? Y ahí es donde luego vamos a ver, en otras clases vamos a estar viendo la diferencia en el reconocimiento de los distintos linfocitos T que tenemos en nuestro organismo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Sí, ¿está? Sí, dale. Cualquier duda me detienen. Bien, entonces la pregunta que en realidad se hizo, que fue una incógnita por muchos años durante, digamos, lo que es la ciencia, el avance científico en inmunología, refiere bueno, cómo hace el sistema inmune para reconocer, el sistema inmune adaptativo para reconocer casi que cualquier tipo de antígeno que haya en nuestro organismo, pero a su vez cómo hace para diferenciar lo propio de lo no propio, porque se dan cuenta que acá tenemos un gran poder de nuestro sistema de reconocer casi cualquier molécula que entre, pero a su vez, de alguna forma se las arregla para no estar generando reacciones autoinmunes contra antígenos o contra componentes de las membranas celulares que están en nuestro organismo, que son miles de millones de moléculas diferentes también. Entonces, por mucho tiempo, en realidad toda esta incógnita fue por mucho tiempo en base a los anticuerpos, porque los anticuerpos fueron de las primeras moléculas del sistema inmune que se identificaron en la sangre, ¿sí? Se sabía que habían moléculas que actuaban, digamos, de forma específica contra los patógenos, y bueno, estaba esa cuestión de por qué podían unirse a antígenos extraños, antígenos foráneos, pero no a antígenos propios, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí se plantearon muchas teorías, sobre todo entre el 1900, 1940, 1950 se fueron planteando distintas teorías acerca de por qué sucedía esto, de cómo sucedía esto. Una de ellas, por ejemplo, para que tengan como ejemplo, refería a que el antígeno, cuando entraba a nuestro cuerpo, se unía a las proteínas que eran los anticuerpos anclados en la membrana. Estos anticuerpos inicialmente estaban como proteínas desplegadas, y lo que hacía el antígeno era de alguna forma fomentar el plegamiento de esas proteínas, y el plegamiento iba a ser, digamos, acorde a la superficie del antígeno. Entonces de ahí se estaba dando una interacción antígeno-anticuerpo, gracias a que el antígeno moldeaba lo que era la estructura del anticuerpo, ¿sí? Quedaban dos superficies complementarias gracias a la presencia del antígeno. Eso después fue refutado porque no explicaba en sí la diferencia de lo propio y no propio, ¿sí? Y por otras razones más. Y la teoría que hoy en día es aceptada y que es tomada como verdadera, es la teoría de la selección clonal, ¿sí? La cual dice que el sistema inmune adaptativo va a generar una amplia diversidad de clones diferentes antes que nos sometamos a cualquier tipo de infección, ¿sí? Es decir, nuestro organismo ya está programado para generar miles de millones de clones distintos, ¿tá? De linfocitos B, en donde cada uno de esos clones va a diferir uno de los otros en base al anticuerpo en la membrana que tiene, en base a su BCR, ¿sí? Y cada uno de esos BCR va a tener el potencial de reconocer algo distinto, ¿sí? Es decir, acá vamos a poder tener casi que la misma proteína en todos los linfocitos,
pero va a haber ciertas diferencias puntuales que radican en el sitio de reconocimiento hacia los antígenos. Entonces, aquí la presencia del antígeno lo que hace es promover la selección clonal, ¿sí? Lo que hace el antígeno cuando ingresa a nuestro organismo es favorecer la activación de ciertos clones que son específicos y promueve su diferenciación y su expansión, su proliferación, ¿sí? Entonces, en un eventual encuentro o en una eventual infección, van a haber antígenos que van a ser capaces de activar alguno de estos linfocitos. Por ejemplo, en este caso, yo les muestro la activación de este clon con anticuerpos negros. Este clon, al reconocer al antígeno, va a verse activado, ¿sí? Y como resultado de ello va a proliferar y a diferenciarse. Por un lado, hacia células efectoras, secretoras de anticuerpos, y por otro lado, hacia células de memoria, las cuales son muy efectivas en el caso de reinfecciones, ¿sí? Aquí entonces tenemos, digamos, una respuesta a esas incógnitas que habían, pero no respondía nada acerca de cómo hacían para discernir entre lo propio y no propio, ¿sí? Y la respuesta a eso se basa en mecanismos de tolerancia que ocurren durante el proceso de desarrollo de los linfocitos, ¿sí? Es decir, hay procesos de tolerancia que vamos a estar viendo en clases más adelante, que se enfocan en eliminar aquellos clones que tienen el potencial de reaccionar contra lo propio, ¿sí? Tenemos procesos de tolerancia central a nivel del desarrollo de los linfocitos, por ejemplo, en el caso de los linfocitos B, a nivel de la médula ósea, ¿sí? Ahí van a haber antígenos presentados van a haber múltiples componentes de células de nuestro organismo que van a estar, digamos, mostrándose hacia las células que están en desarrollo, y si estas células detectan o sensan alguno de los componentes de nuestro organismo, van a ser eliminadas, ¿sí? Y en la periferia, a nivel de los ganglios linfáticos, también vamos a tener mecanismos de tolerancia que se conocen como mecanismos de tolerancia periférica, ¿tá? Todo este proceso y la teoría de la selección clonal que al principio rigió para lo que es el desarrollo de los anticuerpos, es algo que también rige para los linfocitos T, ¿sí? Los cuales fueron de alguna forma descubiertos más adelante en lo que es la ciencia de inmunología, fueron descubiertos más adelante, pero con distintos, digamos, con distintas evidencias, se fue llegando a que el proceso de desarrollo de los linfocitos T es bastante similar al de los linfocitos B, y también pasan por un proceso de selección clonal gracias a la presencia de los antígenos. Bien, vamos entonces a centrarnos en la estructura de los dos receptores, ¿sí? O sea, es importante acá, cuando yo les hablo de linfocitos diferentes, en realidad estamos hablando, por ejemplo, de muchos clones distintos de linfocitos B, estamos hablando de clones que son prácticamente idénticos. La única diferencia es en esa región de los anticuerpos que reconocen cosas diferentes. Entonces, es importante que nosotros entendamos bien la estructura de los anticuerpos y de los TCR para entender dónde están esas diferencias puntuales entre cada uno de los clones que se van generando en nuestro organismo, ¿tá? Entonces ahora vamos a detallar un poco lo que es la estructura, empezando por hablando del dominio de inmunoglobulina, ¿sí? El dominio de inmunoglobulina es un dominio que observamos típicamente en los dos receptores, ¿tá? Van a ver que tanto el anticuerpo como los TCR comparten varias similitudes, ¿sí? Hay varias similitudes que vemos que comparten estos dos linfocitos y estos dos receptores, y una de ellas es el dominio de inmunoglobulina, el cual se encuentra de forma repetida en las cadenas de aminoácidos que conforman a los receptores, ¿tá? Bien, entonces, empezando por el anticuerpo, nosotros vamos, el anticuerpo tanto el anticuerpo como el TCR están conformados por más de una cadena, ¿sí? Son, de alguna forma, estructuras multiméricas, ¿sí? Ustedes vieron que podemos encontrar en nuestro organismo distintos tipos de proteínas, algunas que son monoméricas, por ejemplo, no sé, la lisosima, por ejemplo, es una proteína monomérica, pero, por ejemplo, la hemoglobina es una proteína tetramérica, ¿sí? Bueno, en el caso de los TCR y los anticuerpos son estructuras multiméricas, están conformadas por más de una cadena de aminoácidos, ¿sí? Y esas cadenas, que son de distintas longitudes, están formadas por secuencias repetidas de 110 aminoácidos
¿sí? Que van dando van plegándose en esa estructura que se conoce como dominio inmunoglobulina, ¿sí? Entonces, este dominio son estructuras de 110 aminoácidos que se repiten en forma modular en los anticuerpos y en los TCR. Y se pliegan en el espacio formando dos hojas beta antiparalelas, ¿sí? Las hojas beta son estas que están acá, aquí tenemos una y aquí tenemos otra, que se conectan por un puente disulfuro, ¿sí? Ambas están conectadas por acá tenemos dos cisteínas que forman un puente disulfuro y que conectan a estas hojas beta, y además hay loops o bucles que se muestran acá arriba en las zonas, digamos, superior e inferior de las hojas beta. Estas vueltas se conocen como loops o bucles. Entonces, estas estructuras son estructuras muy estables, ¿sí? Que en gran parte esta estabilidad se debe a que las hebras beta interactúan entre sí a través de muchísimos puentes de hidrógeno que se van dando entre las cadenas, ¿sí? Entonces, aquí vemos múltiples puentes de hidrógeno que se dan entre el hidrógeno del grupo amino de una de las cadenas y el oxígeno del grupo carbonilo de la cadena adyacente, ¿sí? Todas estas interacciones le van dando rigidez y estabilidad a los dominios. Y luego estos dominios forman en el espacio este tipo de estructuras que se conoce como sándwich beta, ¿sí? Es una estructura que la vemos típicamente a nivel de cristalografía de rayos X, la vemos en todos los anticuerpos y en todos los TCR, y es una estructura que se ve, digamos, varias veces repetida en las distintas cadenas que conforman a estos receptores. Bien, empezando por los anticuerpos, ahora vamos a hablar toda la mayor parte de la clase, vamos a estar en la parte de anticuerpos, ¿sí? Vamos a centrarnos en esta molécula, y hacia el final pasaremos a los TCR para ver las diferencias y similitudes. Hay varias cosas que ustedes pueden tomar apunte acerca de la estructura de los anticuerpos, ¿sí? O sea, hay como varias cosas para destacar que son más bien descriptivas de su estructura. Primero que nada, hablamos de que son proteínas que están conformadas por 4 cadenas, ¿sí? 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas, ¿sí? Las cadenas pesadas se llaman así porque se diferencian de las cadenas livianas en base a la longitud, ¿sí? Al tamaño en aminoácidos que tiene cada una de ellas, ¿sí? Las cadenas pesadas van de 500 aminoácidos para arriba, ¿sí? Tenemos 500 o más aminoácidos, y en esos 500 aminoácidos se van formando varios dominios de inmunoglobulina, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo les muestro acá una cadena pesada que está conformada por este dominio de inmunoglobulina, después por este y por este, ¿sí? Son 4 dominios, pero dependiendo de la clase de anticuerpo, que después vamos a ver que hay varias clases, estos dominios pueden llegar a ser hasta 5 dominios, ¿tá? Podemos tener estructuras de 110 aminoácidos repetidos por 5 veces. Por otro lado, la cadena liviana siempre está conformada por aproximadamente 250 aminoácidos y está separada por 2 dominios de inmunoglobulina. Este que está aquí y este otro que está aquí. Otro punto a destacar en la estructura de los anticuerpos es que de los dominios de inmunoglobulina en una cadena, vamos a tener dominios constantes y dominios variables, ¿tá? Y acá está la clave del reconocimiento de los anticuerpos. Los dominios variables son los que están especializados en el reconocimiento hacia los antígenos. Mientras que los otros dominios, los dominios constantes, van a ser los responsables de la estructura de la molécula, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos un dominio variable de la cadena pesada, y luego tenemos 3 dominios constantes de la misma cadena, ¿sí? Esta cadena se va a asociar a la cadena liviana que está conformada por un dominio variable y un dominio constante, ¿sí? Y lo mismo sucede en el otro lado del anticuerpo, o sea, en esta otra parte, donde tenemos una cadena pesada que se va a asociar a una cadena liviana que es exactamente idéntica a la otra que estamos hablando, ¿sí? Entonces, repasando, tenemos 4 cadenas, 2 cadenas livianas idénticas, 2 cadenas pesadas idénticas, y en estas cadenas tenemos dominios de inmunoglobulinas que son constantes y los otros dominios son variables. Siguiendo sobre la estructura, nosotros podemos destacar 2 regiones bien diferenciadas en el anticuerpo, ¿sí? Tenemos la región encargada del reconocimiento, que viene a ser como el brazo del anticuerpo, viene a ser como la mano, ¿sí? Es conocida como la región FAB, ¿sí?
una región que se conoce como Antigen Binding Fragment, ¿sí? Por eso es FAB, la abreviatura, y en esta región es donde se asocian los dominios variables, tanto de la cadena pesada con el dominio como el de la cadena liviana, ¿sí? Se asocian los dos dominios variables, dando lugar a la formación del sitio de unión de cada anticuerpo, ¿sí? Este sitio de unión de los anticuerpos se conoce como parátope, ¿sí? O sea que de ahora en más nos vamos a referir a sitio de unión o parátope de los anticuerpos cuando hablamos de reconocimiento hacia antígenos. La región FAB, a su vez, está compuesta por el primer dominio constante de la cadena pesada y el dominio constante, el único dominio constante que tiene la cadena liviana, ¿sí? Como ven acá tenemos 4 dominios que conforman el brazo FAB del anticuerpo. Este brazo se repite por 2, ¿sí? En cada molécula de anticuerpo. Ven que acá tenemos una imagen que es exactamente la misma a esta otra que está acá. Después tenemos otra parte que está conformada únicamente por las cadenas pesadas, que es esta región que se encuentra acá, que se llama región FC, ¿sí? Esta región FC va a ser la encargada de dar lugar a las distintas funciones efectoras que hoy en día conocemos de los anticuerpos, ¿sí? Entonces, la mayoría de las funciones que nosotros conocemos van a estar asociadas a esta región FC, ¿sí? Y dependiendo de la clase de anticuerpo que tengamos, cada clase va a variar en esta región y por lo tanto va a variar en las funciones efectoras que pueda generar. La región FC se conecta con los brazos de los anticuerpos a través de una región bisagra que forma parte de lo que son las cadenas pesadas de cada una de los anticuerpos, ¿sí? Entonces, como dijimos, el sitio de unión del anticuerpo va a reconocer al antígeno, ¿sí? Pero el antígeno puede ser, digamos, una molécula grande, puede ser una proteína, y no toda la proteína va a ser unida, no necesariamente toda la proteína va a ser unida al parátope, por un tema de dimensiones, ¿no? O sea, la región del parátope va a tener, digamos, una región acotada que se va a acotar a una región de la proteína. Esa región de la proteína, ¿sí? Esa región del antígeno que es reconocida por el parátope, lo conocemos como epítope, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una reacción antígeno-anticuerpo, hablamos de una reacción de parátope-epítope. Bien, ¿no encerrás ahí, Nati, cuando...? Sí. Bien. Bueno, entonces, yendo a la parte de los dominios del sitio de unión de los anticuerpos, acá tenemos que entrar a ver en detalle en dónde varían los dominios variables de los anticuerpos, ¿sí? Es decir, hablamos que los anticuerpos tienen dominios variables y esos dominios variables son los responsables del reconocimiento. Bien, ¿a qué se debe de que sean dominios variables? Bueno, aquí, digamos, de alguna forma trato de responder. Hablábamos de que el dominio de inmunoglobulina estaba formado por 2 hebras beta, ¿sí? Conectadas por distintos loops. Bueno, en estos dominios, en los dominios variables, 3 de esos loops que están aquí arriba, que se marcan en rojo, son 3 loops que tienen aminoácidos que tienden a variar con mucha frecuencia, ¿sí? Esos 3 loops se conocen como regiones de determinantes de complementariedad, ¿sí? Y se dividen en región CDR1, CDR2 y CDR3. Cuando estos dominios de inmunoglobulina se pliegan en el espacio, lo que provocan es un acercamiento de los 3 CDRs, ¿sí? Dando lugar a la formación de lo que va a ser el sitio de unión del anticuerpo, ¿sí? Ven que acá en el espacio, esos tres loops o bucles que están en rojo se aproximan en esta región para conformar luego lo que va a ser el sitio de unión del anticuerpo. Si esto lo miramos a nivel de la estructura primaria, es decir, si nosotros agarramos la secuencia de 110 aminoácidos del dominio variable y la analizamos aminoácido por aminoácido y comparamos distintos dominios variables entre distintos anticuerpos, vamos a ver que hay 3 regiones de aminoácidos que van a variar con alta frecuencia. ¿Sí? En este gráfico tenemos los 110 aminoácidos aquí abajo y tenemos la tasa de variabilidad en el eje de la Y. ¿Sí? Entonces aquí se puede ver claramente en rojo, las 3 zonas se pueden identificar a nivel de alineación de secuencias, se pueden identificar claramente a las 3 CDR. ¿Sí? Esas 3 CDRs luego se van a ubicar en esta zona del dominio variable de
de la cadena, en este caso de la cadena liviana, ¿sí? Porque estamos viendo la región, el dominio de inmunoglobulina de la cadena liviana. Lo mismo sucede para el dominio variable de la cadena pesada, ¿sí? También vamos a encontrar 3 CDRs, ¿sí? 3 regiones hipervariables que se van a plegar en el espacio y que siempre van a quedar en esta zona, ¿sí? El resto de los aminoácidos que tiende a ser más conservado y que tiende a no variar tanto entre los distintos anticuerpos, se conocen como regiones framework, ¿sí? Estas regiones framework son FR1, FR2, FR3 y FR4, son regiones más conservadas y que flanquean a lo que son las 3 regiones de alta variabilidad que son las CDA. Repasando entonces, a nivel de la estructura primaria, nosotros vamos a tener dominios de inmunoglobulinas de 110 aminoácidos, y en el caso de los variables, nosotros vamos a poder identificar siempre las 3 regiones variables, CDR1, CDR2 y CDR3, que van a estar siempre flanqueadas por regiones más conservadas, conocidas como FR1, FR2, FR3 y FR4. Estos dominios se pliegan en el espacio dando lugar a estas hojas beta típicas del dominio de inmunoglobulina, y luego dando lugar a una estructura terciaria que permite el acercamiento de las regiones hipervariables en un mismo sitio, en un mismo lugar, y que luego va a ser el encargado de formar en la estructura cuaternaria del anticuerpo el sitio de unión antígeno. Entonces, cuando observamos cristalografía de anticuerpos, esto es una cristalografía típica de un anticuerpo, ¿sí? Acá tenemos, básicamente, en la imagen lo único que les estoy mostrando son los dominios variables, ¿sí? En verde está todo el dominio variable de lo que es la cadena liviana, y en azul es todo el dominio variable de la cadena pesada, ¿sí? Entonces, cuando seleccionamos las regiones de aminoácidos que corresponden a los CDRs, vemos que los 6 CDRs, es decir, los 3 de cada dominio, están aproximados en el espacio para formar lo que es el sitio de unión, ¿sí? Se puede ver claramente acá cómo los 3 CDRs de una cadena y los otros 3 CDRs están formando el sitio de unión antígeno, ¿sí? El parátopo. Destacando como principal, como actor principal en estos sitios de unión, siempre a las regiones CDR3, ¿sí? Las CDR3 son las que juegan un rol fundamental aquí, generalmente sucede esto en los anticuerpos, porque son las que, se ubican en el centro del parátope y son las que interactúan con la mayor superficie del antígeno, ¿sí? Son las que de alguna forma interactúan en mayor medida con los antígenos. Sucede en casos excepcionales que las otras regiones CDR tienden a ser también fundamentales. Pero las 2 CDRs forman lo que viene a ser la base del parátope y las que se tornan más importantes para el reconocimiento, ¿sí? Y son a su vez las regiones, dentro de todas estas variables, son las regiones que tienen mayor variabilidad. Y eso lo vamos a ver por qué en la clase que viene. Bien, entonces, podemos encontrar, así como podemos ver diferencias en aminoácidos entre los distintos anticuerpos, eso también repercute en las estructuras de los parátopes, ¿sí? Es decir, los parátopes van modificando los aminoácidos encargados en el reconocimiento, y eso a su vez repercute en la estructura del reconocimiento, ¿tá? Y típicamente lo que eso de alguna forma genera que cuando nosotros tenemos o identificamos anticuerpos que reconocen pequeñas moléculas, eso típicamente se traduce a que los parátopes corresponden a formaciones de cavidades, como por ejemplo sucede en estos dos casos, ¿sí? O sea, aquí estamos en una situación donde un parátope reconoce una pequeña molécula, por ejemplo, puede ser una hormona, una vitamina, una droga, ¿sí? Un compuesto orgánico bien pequeño, o en este otro caso, a secuencias de aminoácidos cortas, ¿sí? A péptidos pequeños. En ambos casos, lo que favorece que se dé una buena interacción antígeno-anticuerpo es que se formen cavidades dentro del parátope. Eso potencia, promueve que haya mayor cantidad de interacciones. O sea, lo que siempre se trata de hacer en estos casos, por parte de los anticuerpos, es que se dé una mayor interacción, la mayor interacción posible con el antígeno, ¿sí? Entonces, en el caso de estas pequeñas moléculas, la situación más favorable es que estas puedan verse sumergidas sobre el parátope del anticuerpo, y de esa forma favorecer el número de interacciones que ocurran entre ambas, ¿sí? En el caso de las proteínas tiende a ser un poco diferente,
Y los parátopes típicos que podemos encontrar son parátopes más bien extendidos sobre todo el sitio de unión del anticuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, es decir, tratan de abarcar la mayor superficie, o sea, tratan de abarcar epítopes lo más extendidos posible sobre el antígeno, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, acá ven como un parátope puede, digamos, abarcar todo el ancho, digamos, de lo que es la cadena, el brazo del anticuerpo, ¿sí? O en este otro caso, por ejemplo, cómo sale digamos, una protuberancia del anticuerpo para unirse, digamos, a una cavidad de la proteína. De esa forma, también se maximizan las interacciones entre el antígeno y el anticuerpo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una reacción antígeno-anticuerpo, lo que hay que tener en cuenta es que tiene que haber una complementariedad de superficies, ¿sí? Entre lo que es el parátope y el epítope, ¿sí? Entonces, no cualquier anticuerpo puede reconocer cualquier molécula, ¿sí? Y eso básicamente se debe a que tiene que haber una complementariedad entre ambos, ¿sí? Tiene que haber una correcta orientación y se tiene que dar un número de interacciones necesarias para que se pueda dar esa interacción antígeno-anticuerpo. Es como el concepto de unión antígeno-anticuerpo lo asemejamos al concepto de llave-cerradura, ¿sí? O sea, no cualquier llave puede abrir una cerradura y ni una cerradura puede ser abierta por cualquier llave. Entonces, esta reacción es una reacción química típica, ¿sí? Una reacción reversible, no es una unión covalente, ¿sí? Es una reacción que está dada por un número de distintas interacciones débiles, ¿sí? Fuerzas hidrofóbicas, enlaces de hidrógeno, fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals. Todas estas fuerzas van a operar para la unión antígeno-anticuerpo y para que se pueda dar una reacción y se pueda dar la formación de inmunocomplejo, ¿sí? Cuando hablamos que un anticuerpo reconoce a un antígeno, hablamos de especificidad, ¿sí? Hablamos de que si tenemos dos superficies que son complementarias, hablamos de que un anticuerpo es específico por esa molécula, ¿tá? A su vez, el número de interacciones que ocurren, ¿sí? Y el tipo de interacciones que se dan, define también la fuerza de unión, ¿sí? Es decir, no siempre tenemos en estas reacciones los equilibrios muy desplazados hacia la formación de inmunocomplejos, ¿sí? Y en este caso, que esté en mayor medida o menor medida desplazado hacia la formación de inmunocomplejo, eso depende de la fuerza de interacción, ¿sí? Hablamos entonces de fuerza de interacción como afinidad de los anticuerpos, ¿sí? La afinidad entonces es la fuerza de unión que hay entre el parátope del anticuerpo y el epítope, ¿sí? Y básicamente, o sea, para entender un poco la afinidad, también tenemos que tratar de entenderlo en base a que esto es una reacción química que está gobernada por la ley de acción de masas, ¿sí? Entonces, la ley de acción de masas dice que en el equilibrio, ¿sí? Hay una relación constante entre los productos y los reactivos, ¿sí? Y esa relación constante está definida por un valor, ¿sí? Un valor constante, que en este caso es la constante de asociación, ¿sí? Hay una constante de asociación que define a cada anticuerpo por unirse a su determinado antígeno, ¿sí? El inverso de esa constante de asociación es la constante de disociación, ¿sí? Es decir, esta constante nos va a decir qué tan fácil se disocia el inmunocomplejo para dar lugar a la formación, a la liberación de los reactivos, ¿sí? Entonces, cuanto más grande la constante, esta constante es la que utilizamos para definir a la afinidad, ¿sí? Entonces, cuanto mayor es la constante de disociación, menor es la afinidad, ¿sí? Es decir, cuanto mayor es la constante de disociación, más desplazado hacia esta zona vamos a tener, digamos, la reacción hacia los reactivos, y por lo tanto hablamos de que esta reacción tiene, digamos, estos anticuerpos tienen una baja afinidad por su antígeno. Cuando la constante de disociación es baja o es menor, hablamos de que esos anticuerpos tienen mayor afinidad por su antígeno. ¿Alguna duda de esto? Si me preguntan cualquier cosa, me detienen, ¿sí? ¿Por qué es importante hablar de afinidad cuando hablamos de anticuerpos? Bueno, porque tiene importancias a nivel biológico, ¿sí? O sea, sí, y bueno, y esto no sé, de alguna forma lo podemos entender si entendemos a la reacción en una solución. Por ejemplo, si hablamos de la reacción antígeno-anticuerpo en nuestra sangre, ¿sí? Tenemos que entender que si nosotros tenemos anticuerpos de baja afinidad, a pequeños cambios de antígeno o de anticuerpo, que vienen a ser los reactivos libres, ¿sí? Va a repercutir mucho
en la disminución de la formación del inmunocomplejo, ¿sí? Entonces eso tiende a ser desfavorable a nivel biológico y ahora van a ver por qué. O sea, entonces, básicamente si nosotros tenemos moléculas que se unen con baja afinidad a los antígenos, pequeños cambios en sus concentraciones afectan el inmunocomplejo formado digamos, operan para su disociación y para la liberación o para el aumento de las concentraciones de los antígenos y anticuerpos, ¿sí? Es un poco ese el razonamiento. Cuando tenemos anticuerpos de alta afinidad, los inmunocomplejos tienden a mantenerse más estables, a pesar de que puedan haber cambios a nivel de las concentraciones de antígenos, ¿sí? Que disminuyan las concentraciones de antígenos o de anticuerpos, ¿sí? Esto es importante en varias situaciones en nuestra sangre. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestros anticuerpos neutralicen un virus o una toxina, ¿sí? Estos virus o las toxinas pueden ser letales o pueden ser muy dañinos a bajas concentraciones. Entonces, es importante contar con anticuerpos de alta afinidad para que puedan formarse los inmunocomplejos aun cuando estos antígenos o toxinas están a bajas concentraciones. También es importante en el caso de reinfecciones. Por ejemplo, habrán escuchado hablar de la respuesta de anticuerpos contra alguna infección, por ejemplo, la del COVID, ¿no? Entonces, nuestro organismo va a generar anticuerpos, pero con el paso del tiempo, nuestros anticuerpos van a ir bajando la concentración. Entonces, nosotros queremos que por el mayor tiempo posible, nuestros anticuerpos sean efectivos contra dicho patógeno. Eso va a ser, digamos, va a durar por más tiempo, siempre y cuando tengamos anticuerpos que se generan de buena afinidad, ¿sí? Es decir, cuanto mayor afinidad tengan nuestros anticuerpos, los inmunocomplejos se van a ver favorecidos por mayor tiempo, a pesar de que las concentraciones de anticuerpos vayan bajando. Y después, es importante para asegurar la formación de complejos antígenos-anticuerpos estables, y es decir, cuando se da una unión antígeno-anticuerpo, nosotros queremos que el anticuerpo cumpla una función efectora, ¿sí? Pero para eso tiene que transcurrir cierto tiempo, ¿sí? Tenemos que formar el inmunocomplejo de forma estable y recién ahí se va a poder generar las distintas funciones efectoras que ahora vamos a hablar, ¿sí? Entonces, en este caso, si los anticuerpos son de baja afinidad, los inmunocomplejos serían inestables y veríamos una disociación de los anticuerpos, ¿tá? Y eso no daría tiempo o no cumpliría con las expectativas de llevar a cabo las funciones efectoras por parte de los anticuerpos. Bien, otro concepto que es importante a diferenciar de la afinidad es el fenómeno de avidez, que también refiere a fuerza de unión. La avidez consiste en la fuerza global de unión entre un anticuerpo y a antígenos que son multivalentes en sus epítopes, ¿sí? Antígenos que tienen múltiples epítopes repetidos, ¿sí? Es decir, es una fuerza que toma en cuenta la valencia tanto del anticuerpo como de la del antígeno, ¿tá? Entonces ven que acá tenemos una reacción parátope-epítope, ¿sí? Una reacción de un anticuerpo con un antígeno, pero que es a través de uno de los parátopes a un epítope que es único, ¿sí? Entonces acá la fuerza de unión está dada por la afinidad, ¿sí? Por esta constante de equilibrio, de disociación que pudimos determinar en esta reacción particularmente. En el caso de la avidez, la fuerza de unión tiende a ser mayor, va a ser mayor que la afinidad, porque acá lo que se tiene en cuenta es que si hay epítopes repetidos, lo que va a suceder es que la unión de un parátope a un epítope va de alguna forma a cooperar con la siguiente unión, ¿sí? Entonces, eso termina potenciando la fuerza de unión, ¿sí? Mucho más que el doble de las afinidades. O sea, acá, como ven, tenemos dos fuerzas de unión trabajando, pero que una coopera con la otra, y por lo tanto la fuerza de unión termina siendo mucho mayor que el doble de las afinidades que ocurren entre los dos parámetros, ¿sí? Es el fenómeno de avidez que depende de la valencia del anticuerpo y la valencia del antígeno, ¿sí? Si el antígeno no tiene múltiples epítopes repetidos, no vamos a ver efecto de avidez. Entonces, para repasar los tres conceptos importantes que vimos en la reacción antígeno-anticuerpo, uno de ellos es la especificidad, ¿sí? Que refiere a qué tanto un anticuerpo reacciona con su epítope blanco y lo diferencia de los miles de millones que pueden encontrarse en el mismo momento, ¿sí? Es decir, cómo puede unirse a uno y diferenciarlos de los otros, ¿sí? El concepto ese que hablamos de llave-cerradura, ¿sí? Entonces, en la medida que un parátope reacciona con epítopes diferentes a ese epítope blanco,
se habla de que el anticuerpo tiene reactividad cruzada, ¿sí? Es decir, podemos tener un anticuerpo que reacciona con una proteína específicamente, pero que de alguna forma puede reconocer algunas otras proteínas que sean muy conservadas o muy similares a la proteína blanco, ¿sí? En ese caso hablamos de reactividad cruzada que puede suceder en el caso de los anticuerpos. Después tenemos el concepto de afinidad, que es la fuerza de unión entre el parátope del anticuerpo y el epítope, ¿sí? Y acá podemos, o sea, lo tenemos que diferenciar bien de especificidad. Son dos conceptos que generalmente se entreveran o que se confunden o que se cruzan, ¿sí? Y bueno, acá, por ejemplo, yo les muestro dos anticuerpos que en realidad tienen la misma especificidad por la molécula, que es este antígeno que les muestro aquí en amarillo. Entonces, en ese caso, los anticuerpos reconocen la misma molécula, pero hay uno de ellos que tiene mayor afinidad que va a haber favorecido la formación de inmunocomplejo más que el otro, ¿sí? Entonces estamos en una situación donde hay dos anticuerpos, uno que tiene mayor afinidad que el otro, y en ese caso, si bien los dos son específicos, el que va a tener la reacción antígeno-anticuerpo más favorecida, la formación de inmunocomplejo más favorecida, va a ser el anticuerpo azul. Y después hablamos del concepto de avidez, ¿sí? Que es la fuerza global de unión entre más de un sitio de unión de anticuerpos. ¿Sí? Acá les represento la avidez como un anticuerpo, que por ejemplo podría ser de baja afinidad, su afinidad puede ser, digamos, potenciada cuando sus dos sitios de unión reaccionan en simultáneo con dos epítopes que se encuentran repetidos sobre la superficie patógena. Por ejemplo, si tenemos un anticuerpo que es específico contra LPS de una bacteria, en ese caso vamos a ver efecto de avidez, porque el LPS está muy repetido en la bacteria. ¿tá? Entonces, los anticuerpos se van a poder unir a través de sus dos sitios de unión a la bacteria. ¿tá? Es un ejemplo. Bien, ¿me pueden decir acá para qué funciones consideran de los anticuerpos? ¿Les suena alguna? Bueno, ninguna función. Bueno, una de ellas, que quizás ya hayan escuchado en las primeras clases, es la función de neutralización. ¿sí? La idea en la neutralización es, digamos, de alguna forma es la única función que no depende de la región FC de los anticuerpos. ¿sí? Es decir, a través de su sitio de unión, los anticuerpos pueden unirse al patógeno y evitar el ingreso de esos patógenos al interior celular. ¿sí? Es como de alguna forma bloquear la entrada de estos patógenos. Es una respuesta, es una función que no es tan efectiva, por ejemplo, para eliminar bacterias extracelulares, porque la bacteria extracelular, por ejemplo, tiene una vida muy útil, digamos, un ciclo de vida fuera de la célula, es decir, no necesita entrar a la célula para proliferar o para sobrevivir. ¿no? Entonces, en ese caso, los anticuerpos son importantes para neutralizar las toxinas que esta bacteria pueda liberar, ¿sí? pero no para evitar su proliferación o su sobrevida. En el caso de los virus, por ejemplo, que necesitan infectar a las células huésped, la neutralización es fundamental. O sea, la neutralización sí puede eliminar, bloquear, es fundamental para el sistema inmune, sí puede bloquear la entrada de los mismos a la célula y de esa forma afectar el ciclo de vida de la partícula viral. Otra función que tenemos es la de opsonización. ¿sí? Los anticuerpos que pueden marcar a las bacterias, ¿sí? como hablamos hoy de la opsonización con moléculas de complemento, los anticuerpos también pueden unirse a los patógenos y de alguna forma etiquetarlos, ¿sí? y darle señales a las células fagocíticas, como por ejemplo los neutrófilos o los macrófagos, para que éstas digamos, realicen la fagocitosis. Es decir, el anticuerpo funciona como un mediador gracias a que estas células tienen receptores para la región FC de los anticuerpos. ¿sí? Acá sí es muy importante la región FC de los anticuerpos para que puedan cumplir con la función de opsonización. Después tenemos la activación del complemento. ¿sí? ¿Se acuerdan que hay 3 vías del complemento? Una de esas vías se llama la vía clásica del complemento, y ahí los anticuerpos, a través de su región FC, pueden dar lugar a la activación de la vía clásica del complemento. ¿sí? Gracias a que una de las moléculas de complemento, que se llama C1Q, reconoce la región FC de los anticuerpos cuando estos están depositados sobre la superficie del patógeno, y a raíz de esto se inicia toda la cascada del complemento que se inicia con esta
este primer depósito de inmunoglobulinas y de C1Q. Y después tenemos la citotoxicidad mediada por anticuerpos, que lo podemos observar en dos situaciones diferentes. Una de ellas es en el caso de la activación de células eosinófilos y también basófilos, ¿sí? Que van a eliminar o atacar a ciertos parásitos, ¿sí? Como larvas de insectos, o gusanos, o ese tipo de patógenos, y degranulan su contenido, y este contenido va a generar una citotoxicidad sobre la célula o sobre el patógeno invasor, ¿sí? Entonces, en ese caso, los anticuerpos depositados sobre la superficie del patógeno pueden ser reconocidos a través de receptores Fc que tienen particularmente estas células. Y también lo vemos en el caso de la acción de las natural killers. Las natural killers, como mencionamos hoy, son capaces de atacar o de eliminar células infectadas, ¿sí? O células tumorales en nuestro cuerpo. Entonces, en el caso de una infección viral, las células que están infectadas por un virus pueden presentar proteínas virales o componentes virales en la membrana celular a raíz de todo el ciclo de vida del virus. Eso termina dejando, digamos, componentes sobre la membrana plasmática de nuestras células, y esos componentes pueden ser reconocidos por anticuerpos. Entonces, en este caso, cuando se depositan los anticuerpos, la natural killer lo que hace es, a través de sus receptores Fc, detectar a estos anticuerpos y generar también la acción sobre la célula infectada, generando la muerte por apoptosis de la misma. Bien, en cuanto hablamos un poco, o sea, de que había mucha diferencia entre los anticuerpos en base al dominio variable de inmunoglobulina, ¿no? Pero también nosotros podemos distinguir a los anticuerpos en función de lo que es la región Fc de los anticuerpos, ¿sí? Y acá podemos identificar varias clases, ¿sí? Esto es lo que yo les muestro acá. Van a ser distintas clases de anticuerpos y subclases que están en humanos. Pero el repertorio de anticuerpos tiende a variar entre las distintas especies de animales, ¿sí? Y bueno, y de las clases, o sea, que podemos destacar, o sea, o que hay en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, destacamos las IgG, ¿sí? Las IgM, las IgD, IgA e IgE, ¿sí? Todas ellas, en donde van a variar, va a ser en lo que viene a ser la región Fc, en lo que son los dominios constantes de la cadena pesada de los anticuerpos, ¿sí? Ven que yo acá les las muestro con distintos colores, representando que es donde se dan diferencias puntuales entre los aminoácidos, ¿sí? A su vez hay subclases diferentes, ¿sí? En humanos tenemos las IgG1, IgG2, IgG3 y IgG4, es decir, tenemos una familia de anticuerpos IgG, pero dentro de esa familia tenemos subfamilias que podemos distinguirlas también, y que las tenemos categorizadas como IgG1, IgG2, IgG3 y IgG4, ¿sí? Lo mismo sucede en cuanto a las IgA, que también tenemos otras dos identificadas, que son las IgA1 e IgA2, ¿tá? A su vez, podemos, como les comentaba al principio, también tenemos variaciones a nivel de la longitud de la cadena pesada. Ven que acá la región Fc está compuesta por dos dominios constantes, mientras que en el caso de las IgM tenemos un dominio más, ¿sí? Son un poco más grandes las IgM. Ven que hay 3 dominios que conforman el Fc, y por lo tanto la cadena pesada está conformada por 5 dominios, un dominio variable y 4 dominios constantes. La IgE lo mismo, ¿sí? Y después la IgD y la IgA van a ser más similares a la IgG. Y después hay algunas de ellas que se presentan como monómeros y otras como multímeros, ¿sí? La IgG y la IgE se van a presentar en solución como monómeros, ¿sí? Así como las vemos acá, van a estar en solución. Pero la IgM va a estar formando pentámeros, ¿sí? La estructura de IgM típicamente en sangre es de este tipo, donde nosotros podemos ver 5 moléculas de IgM por molécula, ¿sí? Es decir, tenemos estructuras que son con 10 sitios de unión en simultáneo, ¿sí? Y en el caso de las IgA, las encontramos como dímeros. La IgD, particularmente la IgD, no se secreta, ¿sí? Es una proteína que todavía no se conoce del todo las funciones que tiene, pero durante la vida del linfocito está siempre como anticuerpo de membrana, no es secretado. Bien, vamos a mencionar algunas funciones porque no tenemos mucho tiempo, pero para destacar, digamos, las funciones y la distribución de los anticuerpos, ¿sí? O sea, gracias a que tienen FC diferentes, esto repercute en que van a cumplir funciones efectoras diferentes, o sea, de las funciones que estuvimos viendo. Algunos van a estar más especializados a cumplir
unas funciones y otros otras, ¿tá? Y eso repercute, el factor fundamental que hace la diferencia es la región FC, ¿tá? Y a su vez la distribución también es importante, ¿sí? Porque van a haber algunas que se distribuyen en distintas zonas del cuerpo, y eso también puede ser gracias a las regiones FC. Entonces el IgM, como dijimos, es una estructura pentamérica, entonces se une a los antígenos con alta avidez. Vieron que hoy veíamos que los anticuerpos pueden unirse con los distintos sitios de unión en simultáneo a los antígenos. En este caso, si tenemos patógenos que tienen antígenos con muchas epítopes repetidos, estos anticuerpos van a poder unirse a esos patógenos con muchísima fuerza de unión, gracias al fenómeno de avidez, ¿tá? Es un anticuerpo que lo destacamos como un anticuerpo que tiene gran capacidad de activar el complemento, ¿sí? Entonces, una vez que se une al patógeno, ven que acá en el diagrama representamos un anticuerpo que se une a través de sus 10 sitios de unión al patógeno. Entonces, cuando se da esta unión, hay un cambio conformacional en el anticuerpo que expone regiones del FC que no están expuestas originalmente, y eso permite que C1Q se deposite sobre la región FC y se dé la activación del complemento, ¿tá? Es un anticuerpo a su vez que también cumple funciones de neutralización de los patógenos, y que lo vemos más bien actuando a nivel de la sangre y no tanto en la extravasación hacia los tejidos, por ejemplo, intraepiteliales, si estamos sufriendo, digamos, una infección a nivel de la piel, ¿sí? Bien. En el caso de las IgG, estas sí tienden a verse ya en las zonas, digamos, extravasando, digamos, hacia los tejidos para actuar en colaboración con las distintas células del sistema inmunitario contra los patógenos que ingresan, ¿sí? Y acá, como les decía, podríamos encontrar 4 subclases, ¿sí? Siendo las IgG1 y las IgG3 en humanos las más relevantes, ¿sí? En este caso, estas son las más relevantes porque pueden cumplir con las 4 funciones que estuvimos viendo, ¿sí? Con la de neutralización, con la función de opsonización, activación del complemento y la citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿sí? A su vez son anticuerpos que pueden ser transferidos de la placenta al feto, ¿sí? Entonces, son bien importantes durante el embarazo para proteger durante el embarazo al feto, ¿sí? Bien, son las más abundantes en sangre, como les dije, y bueno, después tenemos a la IgG2 y a la IgG4, que en cuanto a la IgG4 no están bien claras las funciones, se cree que tienen un rol importante en contrarrestar las alergias, ¿sí? O sea, van a ver ahora que en las alergias hay un alto contenido, hay un alto protagonismo del anticuerpo IgE, ¿sí? Y cuando se revierten las alergias se han visto, digamos, altos niveles de IgG4. Es como que la IgG4 logra competir con la IgE y de alguna forma disminuir los efectos, digamos, que logran ser malos en el organismo, que son generados por parte de la IgE. Y después, bueno, básicamente eso. Y después, pasando a la clase IgA, esta predomina en las secreciones de la mucosa, ¿sí? Su función principal es a nivel de las mucosas, donde predomina la IgA2 dimérica, ¿sí? Es decir, la IgA2 dimérica logra pasar de lo que viene a ser la lámina propia, ¿sí? A nivel del intestino, por ejemplo, hacia el lumen intestinal por un proceso que se denomina transitosis, ¿tá? Atravesando las células epiteliales, ¿sí? Un proceso que se inicia en esta parte de acá, donde yo les muestro en el diagrama, donde hay un receptor que se llama poli-IG, que reconoce la región FC de la inmunoglobulina, la IgA, y en ese caso se comienza un proceso de endocitosis mediada por este receptor, y una vez que se da la endocitosis, esta inmunoglobulina posteriormente puede ser liberada al lumen intestinal, ¿sí? Entonces, aquí en el lumen intestinal, la IgA tiene, digamos, el potencial de evitar la degradación por proteasas que se encuentra a nivel del intestino, ¿sí? Y además está protegida por este componente secretorio que queda, digamos, como remanente del mecanismo de transitosis. Entonces, la IgA2 dimérica interactúa con el mucus intestinal y favorece la captura y eliminación en estas células. Y dada su alta resistencia, digamos, a nivel de las proteasas presentes en el lumen intestinal, es un anticuerpo que es bien importante durante la transferencia por la leche de la madre al recién nacido, ¿sí? Además, las IgA las podemos encontrar como proteínas monoméricas, ¿sí? Como las IgG,
¿sí?, en la sangre, y también cumplen un importante rol a nivel sistémico. Después tenemos a las IgE, que están más relacionadas en la acción contra parásitos, ¿sí?, larvas de insectos, helmintos, ¿sí? En este caso, dirige, por ejemplo, la acción de los eosinófilos. Vieron que hoy estuvimos viendo una de las funciones de los eosinófilos, y los anticuerpos que median esa acción citotóxica de los eosinófilos son las IgE, ¿sí? Básicamente porque los eosinófilos tienen receptores para los FC de estos anticuerpos. Entonces, además de eso, también dirigen la degranulación de mastocitos en presencia de los antígenos, ¿sí? Los mastocitos, se acuerdan que liberan mucha histamina, ¿sí?, y por lo tanto contribuyen inicialmente al desarrollo de los procesos inflamatorios, ¿sí? Entonces, son muy importantes para luchar contra estos tipos de patógenos, pero además están asociados también a los problemas de alergia, ¿sí? Entonces, los problemas de hiperreactividad que son usuales, digamos, en la población, ¿sí?, estos problemas típicos de alergia, están dados principalmente por la acción, ¿sí?, de los mastocitos a alergenos puntuales que hay en el ambiente, ¿sí?, y eso está mediado porque tenemos anticuerpos IgE que se van uniendo específicamente a esos distintos alergenos, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que les comentaba con respecto al IgG4. Cuando logramos remediar un proceso de alergia, es cuando se puede ver, digamos, un mayor número de IgG4 y una disminución de IgE. Entonces, eso de alguna forma logra competir, o sea, IgG4 va a estar ahí compitiendo con la IgE por unirse a los alergenos. Entonces, en la medida que haya más IgG4 para unirse a los alergenos, menores reacciones alérgicas vamos a tener debido a la unión de IgE a los mismos. Bien, esto es básicamente un resumen, digamos, para denotar la importancia de la región FC en cuanto a la función y la distribución de los distintos anticuerpos, ¿tá? Entonces, como les iba comentando, las distintas clases de anticuerpos varían en su región FC y por lo tanto van a tener destinada una función o funciones particulares para cada uno de ellos, ¿tá? Y a su vez también la distribución, ¿tá? Por ejemplo, hablamos de que las IgG son muy buenas para transferirse a la placenta, las IgA son muy buenas para transferirse hacia el lumen intestinal, ¿sí?, para transferirse a través del epitelio. Las IgG son muy buenas para difundirse hacia los sitios extravasculares, ¿sí?, a zonas donde se están dando las infecciones. Y bueno, y a su vez las concentraciones de cada una son diferentes a nivel de la sangre, siendo las más abundantes todas las IgG en total. Bien. Bueno. Bueno, cuando hablamos entonces, el uso de anticuerpos hoy en día, o sea, no solo es, hablamos de inmunología como un arma de defensa en digamos, para nuestro organismo, sino que además son una poderosa herramienta, una poderosa arma en biotecnología, ¿sí? O sea, son muy utilizados hoy en día como herramientas biofarmacéuticas para el diagnóstico y para terapia, ¿sí? Y bueno, las fuentes de anticuerpos pueden ser variadas, ¿sí?, y a su vez la forma de obtenerlos puede ser diferente, ¿sí? Por un lado, típicamente lo que se trabaja desde hace muchos años, ¿sí?, de las primeras cosas que se desarrollaron con anticuerpos como herramientas, consiste en el uso de anticuerpos policlonales, ¿sí? Y eso básicamente consiste en utilizar a animales como fuente de anticuerpos, y lo que se hace es inmunizar a los animales con el antígeno que nos interese, contra el cual nos interese generar anticuerpos, ¿sí? Entonces, en estos animales lo que se hace es, bueno, generar una respuesta inmune contra los antígenos y esperar a que se desarrollen respuestas de anticuerpos, ¿sí? Entonces, posteriormente lo que se hace es, o lo que se puede hacer es obtener el suero de esos animales, y ese suero va a tener una población heterogénea de anticuerpos contra nuestro antígeno de interés. ¿Por qué es una población heterogénea y por qué hablamos de anticuerpos policlonales? Bueno, básicamente porque los linfocitos B que se van a activar contra el antígeno no va a ser solo uno, sino que vamos a tener muchos tipos de linfocitos B, muchos linfocitos B, que van a tener, digamos, sitios de unión para el antígeno diferentes y que se van a unir a distintos epítopes del antígeno contra el cual estamos inmunizando. Entonces, como resultado de eso, nosotros vamos a tener una respuesta de muchos clones de linfocitos B distintos que se van a ver activados y que se van a ver, digamos, diferenciados hacia células secretoras de anticuerpos. Y como resultado en la sangre del animal, nosotros vamos a tener anticuerpos diferentes
con diferentes especificidades en distintas partes, que se van a unir en distintas partes del antígeno, y a su vez con distintas fuerzas de unión, con distintas afinidades. ¿Tá? Después, en el avance de la generación de anticuerpos como herramientas, surgió también, ya en la década del 70, la obtención de anticuerpos monoclonales, ¿sí? Entonces, a partir de lo mismo, de la inmunización de animales, es posible lograr el aislamiento de clones de linfocitos B, aislarlos y utilizarlos, inmortalizarlos y utilizarlos como líneas de producción de anticuerpos, ¿sí? Es decir, se crean líneas de linfocitos B, en las cuales sabemos que hay un único linfocito B, secretor de anticuerpo, y a partir de esa línea se generan cultivos celulares in vitro que permiten la producción en el medio de cultivo de un único anticuerpo, ¿sí? Entonces a esto se le llama la obtención de anticuerpos monoclonales. Es decir, vamos a tener líneas celulares que consisten en un único clon que por técnicas in vitro se logra inmortalizar, es decir, queda inmortal el clon, ¿sí? Y puede ser, digamos, reproducido por muchísimo tiempo en el laboratorio, y cada vez que se crece en cultivo, se puede promover la producción del anticuerpo para el cual codifica ese linfocito. ¿Ah? Entonces la ventaja de eso es que tenemos, digamos, la producción ilimitada del anticuerpo, ¿sí? Y la posibilidad de caracterizar ese anticuerpo, de saber cuál es su afinidad, cuál es su especificidad, cuál es la estabilidad de ese anticuerpo, ¿sí? Que es una diferencia muy grande con respecto a los sueros policlonales, en donde en realidad no sabemos bien cuál es la fuente clonal de cada uno de los anticuerpos que nosotros tenemos en ese suero, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones de los anticuerpos para el cual se destinan a nivel de biotecnología? Bueno, tenemos en terapia, ¿sí? Como fármacos para distintas enfermedades inflamatorias y cáncer. Hoy en día ya hay aprobados anticuerpos de uso en humanos, de uso en salud, ¿sí? Que van contra distintas moléculas. Por ejemplo, en caso de enfermedades inflamatorias hay un anticuerpo que reconoce el TNF-alfa. Entonces, sí, en ese caso lo que se hace es evitar los efectos del TNF-alfa, que pueden llegar de alguna forma a ser contraproducentes en el organismo cuando no se libera, digamos, de forma descontrolada. Y después, en el caso de cáncer, hay target tumorales para, de alguna forma, contrarrestar, ¿sí? El crecimiento de las células tumorales, ¿sí? Por ejemplo, uno que es muy utilizado o que es aceptado es el anti-CD20, que es una molécula que está en ciertos linfomas, o sea, que es para detener ciertos linfomas, ¿sí? Es una molécula que está en linfocitos B. Entonces, en aquellos tumores en donde hay una proliferación masiva de linfocitos B, el anticuerpo anti-CD20 puede servir para contraatacar estas proliferaciones. Después tenemos aplicaciones analíticas, ¿sí? Y esto nos sirve en el ámbito, digamos, de diagnóstico, por ejemplo, o el monitoreo ambiental, ¿sí? En el cual podemos detectar moléculas, todo tipo de moléculas, utilizando inmunoensayos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el test de embarazo, en el cual podemos saber si una persona está embarazada o no, es, por ejemplo, un inmunoensayo que se basa en el uso de anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos que permiten detectar la presencia de la hormona gonadotrofina coriónica humana en muestras de orina. Y después, como herramientas de investigación, podemos utilizar los anticuerpos para detectar proteínas de interés, para la purificación de macromoléculas, en inmunohistoquímica, citometría de flujo, Western blot. Para todo eso, los anticuerpos hoy día son utilizados como herramientas, más que nada de detección y de purificación, ¿sí? Bien, pasando a los TCR, ¿sí? Ya terminando la clase, hablábamos que en la estructura habían varias similitudes con respecto a la de los anticuerpos, ¿sí? Entonces, en el caso de los TCR, podemos diferenciar dos grandes tipos de TCR que hay que forman parte de la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? De los linfocitos T. Unos son los TCR alfa beta y otros son los TCR gamma delta. ¿Sí? Van a ver que después, o sea, la mayoría de los linfocitos T que hay en nuestro organismo, ¿sí? Digamos, los que están más estudiados, son los linfocitos T que tienen TCR alfa beta, ¿sí? Son de los que más vamos a estar hablando en el curso. Y después hay una población, digamos, minoritaria de linfocitos T con TCR gamma delta, ¿sí? Lo cierto es que los linfocitos T que tienen TCR alfa beta los llamamos linfocitos T alfa beta, y los linfocitos T que tienen TCR gamma delta son los linfocitos T gamma delta, ¿sí? Pero bueno, en su estructura son muy similares,
y están compuestos también están compuestos por dos cadenas, ¿sí? Y cada una de esas cadenas tiene dos dominios de inmunoglobulina, ¿sí? Como ven acá, yo les muestro un dominio de inmunoglobulina en blanco, que es el dominio variable, y un dominio constante, ¿sí? La cadena alfa tiene un dominio variable y un dominio constante, y la cadena beta tiene un dominio variable y un dominio constante, ¿sí? Lo mismo para el TCR gamma delta. Entonces, en este caso, las cadenas alfa y beta se van a asociar y van a formar el receptor TCR sobre la membrana de los linfocitos T. Como les decía inicialmente, el TCR va a actuar exclusivamente como receptor de membrana, ¿sí? Entonces, le da la especificidad al linfocito T, o sea, el linfocito T va a activarse gracias a este TCR, y a su vez va a desencadenar sus funciones efectoras gracias a este TCR, ¿sí? Los TCR alfa beta particularmente son los que reconocen antígenos peptídicos, ¿sí? Y como les decía, los antígenos peptídicos no los va a reconocer de solución, sino que siempre los va a reconocer formando complejo con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, o conocidas como moléculas de MHC, ¿sí? Entonces, en este caso ven cómo se da, necesariamente para que se dé una interacción del TCR con el péptido, tiene que haber una triple interacción, básicamente, que es el TCR con el MHC, ¿sí? Que a su vez está formando complejo con el péptido, y parte del sitio de unión del TCR tiene que reconocer a la secuencia peptídica, ¿sí? Solo en ese caso los linfocitos T van a verse activados y van a poder desencadenar sus funciones efectoras. La similitud que podemos encontrar acá con respecto a los anticuerpos es que básicamente, o sea, por tener dominios variables, o sea, sin ver la estructura ya podemos saber que el TCR viene a ser similar a lo que es el brazo del anticuerpo. ¿Se acuerdan? Al FAB del anticuerpo. Básicamente porque tiene los dos dominios variables que conforman el sitio de unión del receptor, ¿sí? Entonces, cuando se va a ver a nivel estructural, también sucede, o sea, sucede que estructuralmente son muy similares los TCR. Y ve como acá, por ejemplo, el TCR que está conformado por la cadena alfa, que está acá en violeta, viene a ser, digamos, un símil de la cadena, digamos, de la cadena liviana del anticuerpo, mientras que la cadena beta viene a, digamos, a simular lo que viene a ser la cadena pesada, los primeros dos dominios de la cadena pesada del anticuerpo, ¿tá? Entonces, si nosotros, o sea, podemos asimilarlo a alguna parte del anticuerpo, al TCR, básicamente es a la región de reconocimiento, ¿sí? Un poco acá se muestra más esquematizado en la parte inferior, ¿sí? Entonces, en total acá también vamos a tener 4 dominios de inmunoglobulina, 2 dominios que son constantes, uno de cada cadena, y 2 dominios que son variables, uno de cada cadena, que se van a unir, a asociar, para formar el sitio de unión. Entonces, ¿cuál es la importancia del linfocito T? O sea, a nivel, si se quiere, más como conceptual, es que estas células de alguna forma logran sensar lo que está pasando en el interior de cada una de nuestras células, ¿tá? Eso es como, digamos, quizás, digamos, una cosa importante a tener en cuenta. O sea, el linfocito T, a través de su TCR, o el conjunto de linfocitos T de los miles de millones que tenemos en nuestro cuerpo, pueden de alguna forma saber si está pasando algo malo en nuestras células, ¿sí? Básicamente porque las células pueden presentar péptidos asociados a las moléculas de MHC, y esos péptidos derivan de su interior celular, ¿tá? Entonces, cuando una célula presentadora está presentando péptidos en un contexto de infección, ¿sí? Muchos de esos péptidos que va a presentar van a ser derivados del patógeno infeccioso, ¿sí? Del patógeno intracelular. Entonces, en ese caso, cuando hayan linfocitos T específicos por los antígenos por alguno de esos antígenos, estos linfocitos T podrán verse activados en el contexto de una respuesta inmunológica contra la infección que se esté dando, ¿sí? Entonces, primero que nada, los linfocitos utilizan este TCR para, de alguna forma, activarse en los momentos adecuados durante una infección, ¿sí? Y después, una vez que son activados, estos linfocitos van a poder cumplir distintas funciones dependiendo del tipo de linfocitos T que estamos hablando, ¿tá? Entonces van a ver en clases más adelante que hay distintos tipos celulares. Las dos grandes tipos de células son los linfocitos T colaboradores y los linfocitos T citotóxicos,
Y dentro de los linfocitos T colaboradores podemos encontrar todo este grupo de linfocitos que están especializados para cumplir distintas funciones, ¿sí? Todas estas funciones requieren del reconocimiento de su TCR hacia moléculas de MHC. Por ejemplo, tenemos las células TH1, ¿sí? Que son células que logran colaborar con los macrófagos para potenciar sus mecanismos de fagocitosis o de muerte por fagocitosis, ¿sí? Entonces, cuando un macrófago está haciendo, digamos, está mostrando péptidos derivados de un patógeno, por ejemplo, un patógeno que fue fagocitado previamente o un patógeno intracelular, cuando estos patógenos es presentado en moléculas de MHC, el linfocito T, que ya se activó previamente, gracias a las células dendríticas que comentaba la compañera, en ese caso el linfocito T va a ayudar en el sitio de infección a que los macrófagos activen o potencien sus mecanismos fagocíticos, ¿sí? Después tenemos las respuestas TH2, que son de linfocitos TH2, que son importantes para colaborar o contribuir con la acción de eosinófilos, ¿sí? Contra parásitos, por ejemplo. A su vez ayudan a la secreción de anticuerpos, ¿sí? Después tenemos las TH17, que son destacadas en su rol por colaborar con el reclutamiento de neutrófilos hacia el sitio de infección, ¿sí? Siempre actuando a través de su receptor, de su receptor TCR y reconociendo moléculas de MHC. Y después tenemos las foliculares, que son células que permanecen siempre en el ganglio, ¿sí? Y que van a ser muy importantes en la respuesta de los linfocitos B y las respuestas de anticuerpos, ¿sí? Van a colaborar con los linfocitos B para activarlos. Muchas respuestas de anticuerpos, la mayoría de las respuestas de anticuerpos del sistema inmunológico dependen de esta colaboración con los linfocitos T, ¿sí? Si no, esas respuestas no se darían. Bien, y después tenemos las respuestas T citotóxicas que directamente lo que hacen es reconocer a las células que están infectadas a través de su TCR y generar la muerte por apoptosis de estas células, ¿tá? Entonces son otro tipo celular que obviamente tienen que primero activarse en esta parte de lo que es la activación del sistema inmunológico y luego desencadenar sus funciones efectoras a nivel del sitio de infección, ¿sí? En el caso de que estemos hablando de una infección, bueno, a nivel de ese sitio, bueno, van a ser capaces de censar aquellas células infectadas, básicamente porque pueden reconocer o podrían reconocer moléculas de MHC con péptidos derivados de esa infección, ¿sí? Bueno, por acá estaríamos en la clase. Disculpa por la mala conexión que tuvimos al principio. La clase que viene estaremos viendo más, nos estaremos centrando en la generación de por qué generamos esta diversidad en los receptores, ¿sí? Es decir, cómo se genera a nivel molecular. Estaremos viendo aspectos moleculares de cómo se da la generación de diversidad de los dos receptores, tanto de los anticuerpos como de los linfocitos T, que es algo que va muy acompañado con el desarrollo de los linfocitos. Por eso también estaremos tocando un poco del desarrollo, que nuevamente también vamos a estar viéndolos en distintas clases siguientes, ¿sí? Y bueno, nuevamente les recomiendo un poco que sigan viendo, digamos, que ustedes vayan viendo las clases anteriores para que puedan ir adquiriendo, digamos, por lo menos la nomenclatura y los conceptos básicos, que luego se van a ir tocando en el correr de las clases y que nos vamos a estar dando en profundidad cada vez que las vemos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gaby, Sí, para que